Hola, buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a las jornadas REGEN, que son unas jornadas sobre nuevos modelos de vivienda y cultura regenerativa que estamos organizando en el Espacio Triple. Estas jornadas tienen como objetivo hablar de las nuevas formas de vivir y de las nuevas relaciones entre las personas. Las organiza el Espacio Triple y la promotora Distrito Natural. Yo soy Paloma Domínguez, soy codirectora de proyectos Sensata Arquitectura y estoy aquí acompañada en presencial por Domenico Di Siena y en remoto están Max Pigling y Ignacio García de Pedraza. Quería dar las gracias a todo el equipo de Triple y a todo el equipo técnico que han hecho posible estas jornadas y también a las empresas comprometidas con la sostenibilidad y con la regeneración que nos han apoyado económicamente y de otras formas para que estas jornadas fueran posibles. La dinámica de la charla vamos a hacerla de esta forma. Yo voy a hacer una breve presentación del tema del que vamos a hablar hoy y luego voy a dar pie a nuestros invitados para que cada uno se presente y haga una presentación de su proyecto, de lo que necesite y considere hablar. Y después vamos a iniciar un turno de preguntas para que se pueda establecer un diálogo entre todos. Aquí presencial tenemos también algunas personas, que da mucho gusto verlas. Y, bueno, espero que os guste, que os interese. ¿Vale? En estas jornadas hemos hablado desde varios puntos de vista ya. Hemos hablado de sostenibilidad, hemos hablado de descarbonización, hemos hablado de eficiencia energética, hemos hablado desde puntos de vista más teóricos, casi todo relacionado con lo que es entorno, digamos, material. A mí me gustaría que hoy habláramos de qué significa el apoyo mutuo y qué significa los cuidados en los nuevos modelos de vivienda. Las viviendas no son únicamente espacios físicos o contenedores, son un hábitat, un hábitat quiere decir el lugar y además la comunidad que la habita. Y la comunidad no son solo las personas, sino también son las relaciones que se establecen entre ellas, cómo se tratan, cómo se cuidan. En un estudio hecho recientemente por el Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona, muestran que la soledad relacional ha subido en el último año desde el 5% hasta casi el 16%. O sea, se ha triplicado el número de personas que no hablan con nadie en todo el día. Sabemos que la soledad no elegida es un problema social y no solo eso. Esto era una tendencia que ya sabíamos, pero se ha venido a incrementar y a poner mucho más de manifiesto con la pandemia. A la vez, este tiempo de pandemia ha acentuado eso, pero también ha hecho ver que existen otras maneras. Había personas que no se asomaban a su balcón ni al descansillo de su casa a ver a sus vecinos y sus vecinas hasta que esto ha ocurrido. Está claro que la gestión de los cuidados es un tema pendiente en nuestra sociedad del que creo que hay mucho que hablar. Entonces, bueno, voy a dar paso a Domenico, que lo tengo aquí, vale, para que nos cuentes un poco tu proyecto. Él es arquitecto y fundador de CivicWise y de Ciudades Comunes y también de Fairbnb. Entonces, cuéntanos un poco lo que... Perfecto. Muchas gracias por la invitación a todos los que estáis escuchando aquí en presencial y online. Sí, como decías, yo de formación soy arquitecto urbanista, diseñador cívico y en el fondo a lo que me he dedicado siempre es a realmente activar y cuidar comunidades. Y lo he hecho sea desde un punto de vista en el ámbito digital, sea en el ámbito presencial y muchas veces justamente como esta sesión de ahora en ámbitos híbridos, porque considero que una de las claves de la contemporaneidad está justamente en entender esa nueva dimensión que tenemos relacional que conecta constantemente lo físico con lo digital, ¿no? Una de mis banderas desde que era estudiante siempre ha sido que me parece muy reductivo hablar de lo digital como una especie de réplica de lo presencial y siempre insisto en que en el fondo hablamos de cosas muy sencillas que tienen que ver con cómo nos relacionamos
y lo digital viene, digamos, a complementar esa forma de relacionarnos. Y es una pena que en el ámbito profesional de las personas que nos dedicamos justamente al hábitat, a pensar cómo podemos mejorar la forma de habitar, de vivir, muchas veces ese ámbito digital lo tenemos como un poco banalizado, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces se usa lo digital como para amplificar o para convocar y no para construir, no para relacionar, no para dialogar. Y cuando hacemos eso, los que también somos, lo que tenemos que proponer nuevas formas, es más fácil que luego todo deriva a lo que estamos viendo ahora, que lo digital segrega, aleja, en lugar de congregar, promover, activar, etcétera, y generar una oportunidad. Como comentabas, formo parte de un grupo que se llama Ciudades Comunes. Es un colectivo de personas y de organizaciones que nació el año pasado. Yo estaba viviendo en Buenos Aires. Lo montamos realmente a una velocidad increíble. En un mes fue un congreso que activamos en conexión con una red que no sé si conocéis, que se llama Placemaking Latinoamérica. Y nosotros en ese momento teníamos que ser la sede de este evento, ¿no? Este evento se hace cada año en una ciudad diferente y nosotros ese año teníamos que organizarlo en Buenos Aires. Entonces llega la pandemia y nosotros el evento lo teníamos que organizar realmente para noviembre, y ahí creo que caímos, en este caso tengo que decir, afortunadamente, en esa adrenalina que vivimos, sobre todo al principio, de aquí hay que hacer algo, ¿no? Y no hay que esperar y no sabemos lo que va a ser, no sabemos cuánto va a durar. Y entonces tomamos una decisión como muy rápida, que fue adelantar el evento de noviembre a abril y hacerlo online. Y esto fue apasionante la forma en que lo montamos, pero también como que entra en juego un factor que estamos también viviendo ahora aquí en este evento, que era que estos eventos, a los que participamos en esos eventos, siempre nos producen un poco de cortocircuitos, porque son eventos a los que participamos algunos privilegiados, que podemos viajar por el mundo, entonces en este caso de Latinoamérica, nos encontramos, lo pasamos muy bien, hablamos de cambiar el mundo, pero a lo mejor a unos kilómetros hay problemas muy importantes a los que nosotros no conseguimos llegar. Y además hay mucha gente en otros países que no consigue hacer ese viaje. Y de repente ese evento que hicimos online abrió completamente las puertas a todo ese público, claramente no todo, pero un público mucho más vasto. Fueron, no sé si 40.000 personas que asistieron al evento y notamos como eso, la generosidad de todas las personas en ese momento en participar en un evento que no sabíamos tampoco muy bien lo que era, ¿no? Y digamos que tampoco me quiero alargar mucho más. Creo que ese evento fue muy interesante para nosotros, un equipo multidisciplinar, como que hay gente que viene más del ámbito de la justicia social, con fundaciones allí en Argentina, algunos arquitectos, personas que trabajan en el mundo del gobierno abierto, el ámbito del desarrollo regenerativo, que tengo que decir que yo, al vivir en Argentina, me sorprendí muchísimo de el gran debate y la gran conciencia que hay allí. Me pareció, sinceramente, un poco más que aquí y me sorprendió. Y entonces, a través de ese ámbito transdisciplinar, realmente pudimos abrir varios debates que luego trasladamos en una acción que fue lo más concreta que pudimos. Y lo que hicimos fue una convocatoria. Esto lo quiero contar porque a propósito de, digamos, a propósito de cómo nosotros podemos promover lo común, el enfoque de los cuidados, yo creo que es importante siempre poder tener una acción que va desde abajo y desde arriba. Y en ese caso nosotros tuvimos la oportunidad de colaborar con el Banco Interamericano de Desarrollo para promover un concurso
que tuviese bases de promoción completamente diferentes, ¿no? Es como un concurso que a la base ya planteaba que las propuestas, en ese caso eran propuestas para intervenir el espacio público de forma colaborativa y comunitaria durante el COVID. Entonces, aunque aquí estemos hablando más de vivienda, me parece que este puede ser un ejemplo muy interesante de cómo intervenimos para promover una mayor cultura en eso. Entonces, muchas veces proponemos concursos, competiciones, ¿no? La mejor idea, y yo creo que en el fondo de lo que se trata es poder sentar las bases para que nos sentamos a colaborar y a pensar juntos, ¿no? Y fue una experiencia muy potente porque se presentaron 500 propuestas y las que luego seleccionamos realmente colaboraron entre ellas. Entonces, en lugar de estar en competición, y desarrollamos todo un proceso que fue online y que al final del año pasado, no sé, cuando ya, bueno, en algunas ciudades de Latinoamérica se podía activar en el espacio público, se concretizó con una acción que convocó a toda la comunidad. Nada, entonces con eso un poco contaros qué es Ciudades Comunes y quizá luego en los debates podemos un poco ampliar más y contar un poco también más de lo que estamos haciendo con Fairbnb y COP. Perfecto. Bueno, perdonadme que no he mencionado que hoy iba a acompañarnos también aquí Rosa Jiménez, que ella es socióloga e investigadora social y se ha puesto enferma en el último momento y no ha podido venir. Es una pena porque tiene un proyecto muy interesante, esperemos que pueda acompañarnos otro día. Si queréis, damos paso a Max Gigling, que él es consultor especializado en sociología aplicada en el terreno de la vivienda. Buenos días, Max. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Espero que me oís suficientemente bien. Perfecto. Perfecto. Así que sí, soy independiente, digamos, así, consultor, trabajando en temas de vivienda desde hace bastante tiempo, ya en España desde hace 2 décadas. De formación soy psicólogo social, que quizás en España no es una materia tan conocida o diferente de lo que era donde la estudié en Francia. Pero, bueno, basta con decir que trabajo principalmente como sociólogo, al fin y al cabo, aunque la psicología social tiene un aspecto seguramente muy interesante para la colaboración con arquitectos, es que los estudios en psicología social demuestran bastante consistentemente el importante impacto que tiene el contexto normativo, pero también físico, sobre lo que piensa la gente, mientras que socialmente no se considera más bien que lo que una piensa va a determinar lo que una hace. Pues hay muchos estudios que dejan claro que muy a menudo es al revés, que uno hace cosas porque tiene que hacerlos y luego adapta sus pensamientos para que fuesen compatibles con lo que uno ha hecho. Así que ahí la arquitectura se nota enseguida la gran importancia que tiene como lo que genera este espacio. Bueno, principalmente en mi trabajo trabajo con datos de vivienda y creo que hay una gran necesidad, bastante todo el mundo está de acuerdo que hay un déficit de datos, ¿no? en muchos aspectos relacionados con la vivienda. Y luego también trabajo bastante temas de normativa. Eso se debe posiblemente a que tengo capacidad pues, de leer diferentes normativas en sus idiomas, de las cuales la alemana, yo soy alemán y tengo acceso pues, a esta normativa y también pues, el tema del alquiler es un tema que me importa mucho por la dejadez que sufre de algún modo en España en comparación con la importancia que tienen otros países.
Pero hay dos temas más que me interesan mucho, que son las cooperativas, donde conozco y presento principalmente un modelo de cooperativas que conozco de Quebec, donde he vivido también varios años. Y por último, me interesa el tema de la participación, pero no tanto la participación en el sentido de que se pide la opinión, ¿no?, de personas que estarán en sitio, bueno, que para los que se hace la normativa o la vivienda o lo que sea, sino más bien con una idea de que muchas personas son expertos en algún aspecto, ¿no? Así que, por ejemplo, la persona que tendrá que hacer la cocina y que ya tiene mucha experiencia en hacer la cocina, muy probablemente sabrá cosas sobre cómo tiene que hacerse una cocina o su cocina para que fuese funcional y tendrá ahí un expertise que no tendrá ni la persona que hace la normativa ni el arquitecto. Por lo tanto, puede ser muy interesante implicarla como experta en donde pues, tiene su expertise en el proceso de creación. Bueno, después de eso, quizás contar rápidamente, porque tiene mucho que ver con el tema, por qué he venido a España. Justo antes vivía en Montreal y una cosa que noté ahí, envejeciendo, ¿no?, lentamente, ahí tenía 35 años, y noté que a partir de 50 años y más aún personas más mayores desaparecieron de la vida pública, no estaban, como no existen. Y se preguntan dónde están, ¿no? Bueno, estarán en sus casas o no sé, pero no se les ve. Y ya conocía a España por varias estancias y pues lo que se nota en España es que las personas mayores están presentes en la vida pública. Primero, no hay esta segregación por edades que se observa más en otros países que conozco, sino hay una mezcla mayor por edades. Y luego, sencillamente, los mayores están visibles en la ciudad. Y eso era una de las principales razones que nos ha llevado a mí y a mi pareja de venir a vivir a España. Ahora bien, sí es así, ¿no? Si efectivamente el espacio público en España es este espacio de socialización muy importante. También para los mayores, las personas mayores, pues es evidente que el contexto de la pandemia ha tenido un impacto brutal en España, porque ha cortado este espacio de socialización. Y por eso no me extraña los datos que has comentado, ¿no? El artículo que has comentado, Paloma, que habla de este enorme aumento de la soledad debido a la pandemia. Pues sí, claro, en un país donde funciona la socialización, incluso en la ciudad, incluso en el anonimato de la ciudad, esta socialización en los espacios públicos, pues el corte de este espacio tiene un efecto mayor, mucho mayor que en otros países donde la socialización se pasa más en interiores, en espacios privados. No sé, tenía más cosas que quería comentar, pero me los puedo guardar para más adelante porque supongo que ya he pasado esta introducción. Bueno, si quieres hablamos con Nacho, que presente lo que quiera contarnos y después empezamos a charlar y comentamos lo que queramos. Buenos días, Nacho. Es miembro de Cooperativa Garúa y uno de los vecinos de Entre Patios Las Carolinas, que es la primera cooperativa en derecho de uso en Madrid. Hola, Paloma. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias por invitarme hasta aquí por la mañana a desayunar con vosotras, aunque sea así online, como ha dicho Domenico, ¿no? En este formato híbrido. Pues nada, justo ya, yo creo que la presentación que has hecho ya es, tampoco hay que ir mucho más allá, ¿no? Pues sí, soy de Garúa, que es una cooperativa que se dedica a todo lo que tiene que ver con transiciones ecosociales en diferentes ámbitos, y creo que la razón más, ¿no? Lo que más me conecta a este evento es que soy además socio de Entre Patios. Soy socio de esto, el marco en el que me estáis viendo a mi alrededor, es la cooperativa Entre Patios, ¿no? Que es el espacio que ha comentado Paloma. Y probablemente a lo mejor presentar Entre Patios tiene más sentido que presentarme a mí y presentar un poco lo que hacemos de cara al motivo de las jornadas, ¿no? Colocas un espacio como una vivienda, esta vivienda, ¿no? Y pensar, ¿cómo arrancas conectando vivienda y todo el tema de social, apoyo mutuo, ¿no? Y yo digo, pues probablemente si lanzas, pregúntale a cualquier persona, ¿no? Y así presento lo que tengo a mi alrededor, ¿cómo te gustaría vivir? ¿No? Quitamos a aquellas personas que eligen voluntariamente la soledad, que entiendo que estarían en un ámbito distinto al del crecimiento o el análisis que hacemos del incremento de soledad, ¿no? Puedes elegirlo de forma voluntaria, pero si quitamos ese espacio, probablemente me arriesgo a decir que la mayor parte de la gente contestaría que le apetecería vivir pues en un vecindario amable, ¿no? O sea, que tengan unos vecinos simpáticos, al menos con los que no tenga problemas, ¿no? Y si le preguntas incluso en el contrario, ¿a ti qué es lo que más te rechina? ¿Qué es lo que menos te gusta? O dime una de las cosas que menos te gusta de tu vivienda. Y mucha gente te diría, las reuniones de comunidad de vecinos, ¿vale? Las reuniones de comunidad de vecinos son como ese gran... ese espacio al que te toca ir o incluso intentas no ir, pero parece como que siempre se discute por todo, ¿no? Un espacio en el que es imposible llegar a acuerdos. Pues de alguna manera esto es lo contrario, ¿no? O sea, si a ti lo que te gustaría o a la mayor parte de la gente lo que le gustaría es vivir en un entorno en el que tus vecinos te pudiesen echar una mano, esto que has dicho tú que se ha descubierto en el ámbito de la pandemia, esta solidaridad de escalera, ¿no? Pues eso es un poco el modelo que tenemos aquí en esta casa, es ese. Solo que es un modelo no casual. Es decir, lo que sucede es que vivimos en un ámbito contracolectivo, o sea, llevamos 30, 40 años de ámbito contracolectivo en nuestro estado y en general en el mundo, ¿no? Donde la cultura imperante o los modelos que se lanzan son individualistas. Incluso cuando se plantean en clave colectiva, nacen desde lo individual. Quiere decir que es participación individual. Participo yo como individuo en el diseño de algo. Participo yo con mi valor en algo. El valor que yo individualmente le puedo dar a la sociedad, ¿no? O sea, que incluso ahí no se maneja esa interdependencia que planteaba también Domenico, ¿no? Y entonces, como que una vivienda de estas características hace lo contrario. O sea, parte con la intencionalidad en la construcción de la comunidad, ¿no? Es cierto que en el caso de Entre Patios, al ser la primera, pues ha nacido con un grupito de gente que, digamos, ya traía un poco trabajada el tema de la cultura colectiva, o sea, que ahora mismo probablemente sería una necesidad, ¿no? El personas que ya quieren hacer esto, ¿no? Y que además lo quieren hacer también por lo que decía Max, ¿no? O sea, que hacemos esto porque en el futuro queremos seguir pensando como pensamos ahora. Y como eso lo tenemos muy claro, o vivimos en un lugar que nos facilite que nuestro desarrollo, ¿no? Nuestros ideales se nutran, se enriquezcan, o es verdad que en un mundo contracolectivo es muy fácil, ¿no? Esta idea de que según te haces mayor te vas haciendo cada vez más conservador, ¿no? Pues es como que te intentas espolear a que esto no suceda, ¿no? O sea, quiero vivir en un espacio que me haga más feliz, porque soy más feliz con mis vecinas, y además quiero vivir en un espacio que me enriquezca a la hora de pensar en colectivo hacia el futuro, ¿no? Y hacerlo de manera intencional. Y esto creo que es también una de las conexiones más potentes con el tema de la arquitectura y alguna de las cosas que decía Max, ¿no? Que la oportunidad que tiene el diseño de una vivienda, como uno de los lanzamientos que habría que hacer, es que es un buen espacio no solamente para hacer un diseño arquitectónico del edificio, sino para trabajar el diseño de la arquitectura social de la comunidad de vecinos que van a participar, ¿no? Entonces, todo el proceso de construcción de la vivienda ahí puedes experimentar súper bien con un montón de situaciones que sin ser dramáticas son importantes, pero que te preparan a lo que son probablemente situaciones que sean más complejas en el futuro en la convivencia, ¿no? Si nos fijamos al final, casi todas las relaciones acaban rompiéndose por las rutinas en la convivencia, ¿no? O por problemas de pasta, ¿no? Pues eso, mira, así coges aquí ese trabajo para prepararte para que las rutinas estén mejor, se aborden mejor, ¿no? O los problemas de convivencia en la arquitectura, el diseño arquitectónico, es una buena oportunidad para comunidades que no se conocían previamente, ¿no? Entonces, desde ahí yo creo que esa idea también que decía del hacer, ¿no? Como hagamos de una manera determinada para que luego cuando convivamos pensemos de esta manera que es tan sencilla y tan parecida, ¿no?
Y el último elemento, así que yo creo que también tiene que ver con este hacer, que podría ser así como interesante de presentar de lo que soy, tiene que ver con que hemos hablado de esta dimensión de aportación al colectivo desde el individuo, que es como lo más, en el contexto contractual colectivo en el que estamos, pues sería una cosa pues que está más abundante, pero luego está esta dimensión colectiva interdependiente, o sea, no soy yo aportando, sino en la interrelación con las personas que me suceden y en el presente, ¿no? Pero me gusta también pensar en esa colectividad de presente y futuro. O sea, cuando nos conectamos en esa idea de apoyo mutuo, no solamente con las generaciones presentes, sino con las que vienen, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, o como lo planteamos nosotros, ese hacer, este edificio en el que yo vivo es en derecho de uso. Entonces, la idea del derecho de uso es que no somos propietarios individuales de nuestra vivienda. De alguna manera se rompe esta idea, ¿no?, conectada con mi bien en este momento y con la cultura, digamos, de propiedad privada que el capitalismo nos ha traído y que estos últimos 50 años en España se ha potenciado tantísimo. Pero esta mirada del derecho de uso, de no es mía, es de la cooperativa y se le cederé en uso a otra persona sin especular con ella, me está conectando no solamente con esta generación, sino con las futuras. ¿Sabes? Y de alguna manera este hacer condicionará el pensar, ¿no? Te obliga a pensar más en colectivo. No es que te obliga, pero es el contexto, o es el espacio, el modelo de tenencia en el que más sencillo puede desarrollarse esta idea de pensamiento colectivo. No quiere decir que en los otros no se pueda, para nada. Pero bueno, que digo que si ponemos a facilitar las cosas, pues este sería como otra de las dimensiones, ¿no? Y así, bueno, así para arrancar un poco la discusión, yo creo que con esto te he presentado el dónde estamos. Muchísimas gracias, Nacho, lo has explicado perfectamente. Yo creo que es muy interesante lo que habéis comentado los tres y hay una cosa que yo creo que conecta lo que habéis dicho los tres y me sorprende lo que ha dicho Max de que las normativas de alguna manera construyen lo que ocurre, ¿no? Y no al revés, y no tenemos esa conciencia, ¿no? Y también lo has dicho tú, Nacho, que se cultiva mucho la cultura del individualismo. ¿Por qué lo común se ha convertido en algo conflictivo? En lugar de que todos pensemos que lo común es algo necesario, ¿no? Porque todos, y por qué depender tiene que ser algo necesariamente malo, cuando dependemos todos en algún momento, en alguna medida, y además es bueno y enriquecedor. Entonces, de alguna manera, es una tendencia construida el individualismo, pero creo que tenemos la oportunidad, y yo creo que aquí estamos hablando de esto, de cómo construir lo común y cómo revertir esa tendencia. Nosotros desde la arquitectura tenemos claro que el espacio físico condiciona las relaciones entre las personas y trabajamos en ello, pero tiene que haber algo más, que tiene que ver con la facilitación, con la formación, con la educación, sin olvidar que el espacio en el que crecemos es el espacio que, quiero decir, nos educa también, ¿no? Y eso, Nacho, lo estarás viendo tú con tus hijos, Iñaki también, que vive en Entre Patios, unos niños que han crecido en esa cultura, querrán otra cultura, ¿no? Y también Rosa, que no está aquí, decía en una charla una cosa muy bonita que decía, yo soy una niña de escalera, ¿no? De que mi madre llegaba tarde y entonces yo merendaba en casa de no sé quién. ¿Y por qué ahora no solo... O sea, como que se ha conseguido que el pensamiento común sea que eso está mal, es malo y de alguna manera hay una cosa despectiva hacia ello, ¿no? No sé si, Max, nos puedes tú explicar por qué pasa esto en España cuando precisamente es un lugar en el que tú te has venido a vivir aquí porque se valora mucho lo común. Sí. Es complicadísima la cosa de explicar, pero que te puedas... No, es un tema interesantísimo, la verdad, porque hay una situación evidente de un problema de soledad, sobre todo en la vejez, que hay que solventar y que hay que solventar como sociedad y en el plan individual. Y en este sentido, pues, la solución que ha encontrado Nacho es la que me gustaría provocar también aquí, es decir, lograr crear un lugar de vida común y lo tengo en mente.
lugar de vida donde los vecinos no son solo gente que vive ahí también por azar, sino gente con la que compartes cosas. Ahora bien, tampoco está todo malo, ¿no? En esta mayor esta mayor individualidad que ofrece la ciudad. Admito que, por mi parte, la vida de pueblo no me atrae por lo limitado que son las opciones a nivel social y por la importancia que pueden tener cosas anecdóticas. Quizás se puede hacer ahí una diferenciación entre comunidades forzadas y comunidades elegidas, ¿no? En el pueblo, la comunidad o incluso eso pasa en la escuela secundaria. Tu clase no la eliges. Habitualmente los amigos son una comunidad bastante forzada y la explosión que trae la adolescencia cuando puedes empezar a salir solo y llegas a entornos más grandes, al instituto o incluso a la universidad, es que de repente te encuentras en una comunidad elegida y que trae una riqueza. Creo que es peligroso si quizás nos ponemos a defender exclusivamente lo común, que hay que defenderlo, pero dejando lo otro, la posibilidad de buscarse sus comunidades de afinidad, la posibilidad de separarse de su ex y de no cruzarse con él todos los días en el único bar que hay en el pueblo. Creo que eso no hay que dejarlo a personas como Ayuso para que lo cojan como bandera, sino que hay que buscar un equilibrio que a la vez pues permite lo que aporta la ciudad, pero que evite la soledad. Y este tema de pueblo versus ciudad creo que se vuelva a encontrar luego a nivel de vivienda. Es decir, el extremo aislamiento sería la vivienda unifamiliar. La cooperativa, lo que se está montando ahora en España, es la comunidad. Y hay esa cosa intermedia que es la vivienda en altura. Y Nacho, yo ahora vivo en un espacio así y tenemos la suerte, la pura suerte de tener una comunidad de vecinos. No que nos llevemos bien, que somos amigos, pero sí que nos llevemos bien como comunidad. No hay conflictos, todo se arregla bien por el consenso y no hay problemas. Así que sí que es posible también que la comunidad de vecinas tenga un funcionamiento que vaya en este sentido de la comunidad. Lo que falta, evidentemente, son espacios donde compartir. Pero ahí los espacios donde compartir, luego, el modelo de cooperativa que conozco, que he estudiado, que es el de Quebec, que lleva funcionando desde hace 40 años, las cooperativas que se montaron habitualmente entre gente afín. Pero eso no sigue así, sino luego hay una mezcla y surgen conflictos. Y muchas antiguas cooperativas tienen unos problemas a nivel de social relativamente importante que pueden tener un impacto nefasto sobre el funcionamiento. Es decir, es muy necesario generar unas reglas que aseguren que también a largo plazo se pueda mantener ese funcionamiento social. Y ahí,
en España hay mucha experiencia. Hasta diría que solo el hecho de estar tan acostumbrado a estas comunidades de vecinos hace que haya una base de comprensión de la necesidad, ¿no?, de crear unas reglas de funcionamiento por el riesgo que comporta, como dices, que al final compartir en vez de ser una ventaja se vuelve una pesadilla. Y termino con una muy corta analogía adicional, llevando esa, ¿no?, tensión entre lo individual y lo común al nivel propio de la vivienda, donde he trabajado un poco el tema de la cocina, ¿no? Considero que tener esta cocina aislada del resto de la vivienda provoca una invisibilización del trabajo de la mujer que hace, pues, que permite mantener un cierto funcionamiento social con mayor facilidad. Pero en este contexto en el que hablamos ahora, esta separación, ¿no?, en espacios separados de las diferentes tareas dentro de la misma vivienda versus la vivienda más abierta, la cocina abierta, por ejemplo, donde cocinar es algo que se comparte, es esta misma tensión, ¿no?, entre aislar a las personas que usan la vivienda, cada una según su función en su espacio, o generar espacios comunes donde se comparten estas tareas. Está claro que en la medida en que se visibilizan los cuidados es la única manera en que se comparten. Entonces se puede visibilizar, como dices tú, la cocina, o se puede ir más allá, porque en el momento en que tú en un edificio tienes espacios comunes, se visibilizan los cuidados de los niños y las niñas, de las personas mayores o de ti mismo en cualquier momento. Y si no se visibiliza, no existe. Pero para eso también, para que existan esos espacios comunes, porque en Entre Patios han sido muy conscientes de esta necesidad y han, digamos, hecho ese esfuerzo económico de contar con esos espacios comunes en detrimento de la superficie de su casa. Pero en la medida que no haya normativas que eso lo favorezcan, es muy complicado que existan. Nos comentaba una persona que estuvo aquí ayer que en Valencia está prohibido usar las azoteas como espacio común. Esto es una medida claramente, quiero decir, que va en contra de este tema. No sé si, Domenico, quieres comentar algo. Sí, yo estaba, no sé si se me escucha o me quito la mascarilla, igual mejor. No, yo estaba pensando en lo que comentabas tú antes también, de cómo, en el fondo, la forma de habitar también depende de lo que tú entiendes por habitar, ¿no? Entonces, yo soy de un pueblo muy pequeño en Italia. En un pueblo, tú de alguna forma heredas una forma de habitar. En muchos casos heredas directamente una vivienda y un terreno, ¿no? Y entonces, teniendo en cuenta lo que decía Max también de las comunidades elegidas y las comunidades heredadas, en el pueblo tú tienes esa comunidad que en el fondo es heredada, y tienes esta situación de estás obligado a vivir con esa comunidad, ¿no? ¿Por qué cuento todo esto? Porque creo que cuando hablamos de lo común, y esto ahora va a ser reír, creo, cuando lo diga, pero para mí es que, de verdad, no sé cómo lo interpretéis, pero para mí es fundamental. En lo común tiene que haber libertad. Entonces, eso es fundamental. Entonces, y creo que tiene que ver con todas las cuestiones que estábamos hablando antes. Creo que hay que trabajar en los imaginarios y en las experiencias que nosotros vivimos. Entonces, aquí hoy podemos escuchar varios ejemplos, yo puedo traer otros, pero absolutamente se pueden construir cosas con personas y mantener nuestra propia libertad. Eso no quiero comentar. Menos mal, la libertad está muy ahora, no, de actualidad. Pero para mí es fundamental y eso tiene que ver con una cuestión que con un amigo que se llama Adolfo Chautón siempre lo hablamos, que es la relación que podemos tener entre lo local y lo global. Él lo llama lo situado y lo conectado, ¿no?
A lo que voy es que a mí lo que me parece súper interesante de las propuestas que se están empezando a construir, como puede ser Entre Patios y otras, es que por fin estamos saliendo de esta idea de la comuna, que se aísla, que no pertenece, que de alguna forma no está territorializada. Es decir, es como un ovni que realmente utiliza el terreno como base de apoyo, pero realmente todo lo que es el paisaje cultural de que tiene realmente años de historia y el contexto alrededor no existe, ¿no? Entonces, creo que ahora por fin empezamos a entender que no se trata de eso, no se trata de aislarnos para proponer algo que es mejor, incluso con esa, a veces, superioridad moral, ¿no?, impuesta. Nosotros somos mejores, ¿no? A nosotros sí que nos importa el mundo, a vosotros no, ¿no? Entonces, creo que lo que estamos proponiendo aquí es no, realmente nosotros vemos que se puede vivir mejor, no se debe vivir mejor, no que es también otra cosa, no debes vivir mejor, no, quiero vivir mejor y podemos vivir mejor, ¿no? Y es curioso porque como no tenemos esa parte de educación, cuando hablamos de estas diferencias, otras formas de vida, a veces incluso en el lenguaje se entiende con esa idea de deberías, ¿no? Tú no te lo crees, pero... ¿Y por qué cuento esto? Porque creo que hay un reto fundamental que yo lo he vivido con algunos amigos, que es que muchas personas entendemos que se puede vivir mejor compartiendo con los demás y luego nos enfrentamos con justamente la imposibilidad de tener físicamente esos espacios. Y eso es lo que llamaba antes lo situado. Y luego hay otra cosa que es lo conectado. Porque, ¿qué pasa? Pues una pareja de amigos, uno de los dos encuentra un trabajo en otra ciudad y se va. Entonces nosotros teníamos un plan perfecto para un cohousing, lo estábamos ya saboreando y nos íbamos a Extremadura, teníamos ahí todo planteado, pero nada. Una pareja, claramente, ¿cómo le vas a decir que no? Es que la libertad también ahí está, ¿no? Entonces, otra persona dice, bueno, realmente, como no sé quién lo comentaba antes, sí, lo de separarse, ¿no? Que también las parejas se separan, etc. Entonces, ¿qué ocurre? Que en plantear vivir en común, creo que se tiene que tener en cuenta también que hoy la perspectiva de cada persona se han ampliado totalmente tanto que también en forma muy concreta se vuelve difícil sintonizarnos. Entonces, y esta palabra también la quiero poner muy sobre la mesa, sintonizar, ¿no? Sintonizar para mí es muy interesante porque es como construir un ritmo del que tú perteneces, pero que has contribuido a definir. ¿Qué quiere decir esto? Que, perdona si me estoy haciendo como, pero acabo, ¿eh? Es como, creo que son puntos de, espero que sirvan de inspiración, ¿no? Pero a lo que voy es que cuando tú empiezas a plantear vivir compartiendo espacios, todos sabemos que realmente lo que ha cambiado es pensar de la idea de comprar un objeto que yo uso a la idea de construir una comunidad y una forma de vida que a mí me interesa, ¿no? Entonces, en hacer eso, en el fondo no nos damos cuenta, pero lo que estamos haciendo es, de alguna forma, no abandonar, dejar que lo que es el ritmo exterior presente de la sociedad que te impone, lo dejas un poco apartado, sigue allí, pero tú empiezas a construir otro ritmo y empiezas a sintonizar con ese otro ritmo que tú mismo estás construyendo, ¿no? Y eso te hace vibrar, ¿no? Como se dice, y empiezas a sentir que efectivamente cuando tú construyes, no sé si parece demasiado filosófico, pero realmente es muy práctico, es compartir cosas con personas. Pero que además, en lugar de decir simplemente algo que has recibido y lo compartes, no, es algo que tú estás construyendo. Eso, y acabo con lo que comentaba al principio, eso es aprender con los demás y proponer nuevos modelos de aprendizaje en los que nosotros somos protagonistas. Y cuando tú lo vives, te das cuenta que no es debes vivir mejor, es no, yo puedo vivir mejor porque cuando vivo con los demás, cuando habito, aprendo, disfruto y genero esa sintonización.
Así que, y eso también está bien conectado con la libertad. Muy bien. Muy bien, Nacho. No sé si tú... No sé qué piensas sobre esto, porque, claro, vosotros ya teníais eso muy claro antes de estar viviendo como vivís. Yo no sé si de ti te parece que puede ser replicable el modelo de vida de Entre Patios, construyendo la comunidad a posteriori, digamos. No sé si cómo ves que si se pudiera de alguna manera ayudar, facilitar. Está claro que tiene que haber una intencionalidad de vivir de esta manera, pero no todas las personas tienen ese nivel de concienciación y de sabiduría en ese sentido que vosotros. Pues obviamente la experiencia que manejamos nosotros es una experiencia, pues al ser la primera en Madrid y la primera en entorno urbano en Madrid, si hablas en España, pues igual no son tantas, ¿no? Tienes en Barcelona. Entonces, claro, pues contra lo que luchas es mucho más. Entonces, pues tienes que, esta idea de grupo intencional, pues ha de estar ahí, ¿no? Entre Patios aún así son 4 promociones. O sea, yo vivo en la primera, que son las Carolinas, la segunda es Vallecas, que estará construyendo, y las otras 2 no se conocían. Es decir, que están formadas por grupos de personas que no se conocían, sino que están constituyendo comunidades, están generando así con lazos en el proceso de sumarse a Entre Patios, y lo están haciendo. O sea, cuando hablamos de intencionalidad no es tanto en que la gente venga ya con somos piña, sino en que se facilite a nivel contextual que haya una intención de favorecer lo colectivo. Y esto, aquí estamos hablando en vivienda porque es lo que nos toca, pero si me preguntas cuál sería el espacio de incidencia mayor para generar esta cultura colectiva, pues la escuela. O sea, si tenemos que empezar a pensar en qué modelos de escuela son los que tenemos, ¿dónde nos están inculcando un modelo individualista de sociedad? Cuando tú estás sentado en un aula 8 horas para un currículum que probablemente no sea el que te resulte más útil en tu vida futura, sino que te están enseñando es a estar 8 horas sentado. O sea, a ver, exagero, estoy polemizando. Obviamente hay 1000 matices en lo que digo y en las escuelas se hacen 1000 cosas, ¿no? Pero digamos que al final son modelos donde la participación que hay escolar o de la propia comunidad está súper sesgada. ¿Cuántas escuelas conocemos en las que interactúen a un nivel similar alumnos, profesores y familias? Y cuando digo similar no me refiero a que todos tengan que hacer lo mismo, sino que digamos que formen comunidad, cada uno con su especialidad, pero pues muy pocas. O sea, que digamos que ya viene de serie. En nuestro caso es que estamos arrancando desde el ámbito de la vivienda, que es lo que nos une, ¿no? Pero que hay más, ¿no? Y lo normativo, que es lo que planteabais al principio, obviamente condiciona, pues se me he dicho en la escuela, pues en cualquier sitio. Pero fíjate que una de las cosas que me ha parecido interesante es que las reglas, ¿no? Que planteaba también Max, ¿no? La necesidad de reglas para asegurar la convivencia futura. Yo no sé si reglas o la necesidad de generar una cultura. La cultura son más allá de las normas. Y un exceso de burocracia o de reglas también puede provocar que una comunidad se rompa por excesivamente rígida, ¿vale? De hecho, casi todas las comunidades que me ha tocado acompañar, o sea, en mi trabajo sí que me ha tocado también acompañar a comunidades para que se constituyan, tienen desde el primer día la preocupación de tener todas las reglas establecidas de cómo van a vivir en el futuro. Pero esto es por miedo, ¿vale? ¿Qué es lo que nos han inculcado? Cuando hablamos de dónde se nutre esta cultura contracolectiva, ¿vale? ¿Dónde comienza? No comienza solamente cuando vamos a vivir y en que tenga o no tenga una comunidad, ¿no? Si en todo lo securitario. O sea, cuando decías, necesitamos espacios comunes. Yo no lo sé, pero en Madrid el modelo de vivienda que ha proliferado en los últimos 20 años son las grandes urbanizaciones con espacios comunes. O sea, los espacios comunes estaban, pero el uso de estos espacios comunes no es el mismo, ¿vale? Hacia adentro, o sea, y eso viene de esa cultura que yo digo, ¿no? Que la cultura no solamente son las normas. De hecho, y dando ahora la razón a la parte de las normas cuando no facilitan, ¿no? En los momentos en los que las normas desaparecen de forma repentina, ¿de acuerdo? Sin necesidad de que estén construidos estos espacios que nos facilitan la vida en común aparece. Y esto cito a Rebecca Solnit con su libro Paraíso en el Infierno, ¿no? Que analiza las catástrofes que ha habido en los últimos, varias catástrofes en los últimos 100 años, ¿no? Y en concreto nos resuena mucho este libro a cómo hemos vivido la pandemia y una catástrofe, un terremoto, un huracán, una inundación, ¿no? Es un momento en el que de repente, así, ¡zas! En 3 minutos se ha acabado el mundo anterior y aparece lo desconocido, ¿vale? Porque ahí todas las normas desaparecen. Lo que nos vende el imaginario colectivo
bueno, el imaginario colectivo me refiero a lo que nos vende el imaginario dominante contra colectivo, es que en el momento en el que eso sucede, como en la ausencia de normas, viene el caos, ¿no? Se habla de esa, Dios mío, no salgáis a la calle, ¿no? Dios mío, la Guardia Nacional, tenemos que, ¿no? El miedo. Incluso en la pandemia, lo primero es, Dios mío, la gente que va a salir a la calle, o si sale alguien en la calle, ya está ese está saliendo porque, ¿no? O lo que sale muchas veces en los espacios que nos anuncian, van dirigidos a ese tema securitario. Y sin embargo, lo que ha sucedido y sucede en las catástrofes es lo contrario. Lo que predomina y de lo que no se habla es el apoyo mutuo y la solidaridad entre las personas. Muy condicionado probablemente por esa cultura o esa, ¿no? Reaccionamos en ese momento en función a cómo nos hemos educado como personas en el pasado. Y no cómo nos hemos educado individualmente, sino cómo nos hemos educado en nuestros contextos, ¿no? Con mi familia. No te hablo de grandes teorías, sino al final ese apoyo mutuo que se puede dar tanto en un pueblo como en una ciudad. O sea que depende mucho de esa familia, ese entorno, esos valores que te han dado. Entonces desaparece y en esas catástrofes lo que muchas, en la de San Francisco, en el Katrina, y digo por enunciar las que están en el libro, que son más fáciles de referenciar para que la gente las busque, ¿no? Pero incluso ahora, con la subida de escalera en tiempos de virus, ¿no? O sea, nos sale un impulso a querer trabajar de forma colectiva, ¿vale? A ese apoyo mutuo. Podemos saber hacerlo mejor o peor, pero nos sale, ¿no? Y no digo que sea tampoco solamente algo, oye, no nos preocupemos, no trabajemos el tema de la cultura colectiva, ¿no? ¿Para qué? Si nos va a salir cuando venga una catástrofe, ¿para qué tenemos que hacer nada? No, o sea, yo sí que creo que importa mucho la trayectoria que llevamos como sociedad y los valores que se impregnan. Incluso cuando hablamos de libertad, que comentaba Domenico, siendo real, cómo hay que guardar ese equilibrio y que vivir en nuestra casa, en este caso, todas las fachadas, todas las paredes son ventanales. Es decir, que la privacidad podría ser escasa. De hecho, hay amigos que vienen y que dicen que parece esto un zoo de humanos, porque van paseando por la corrala y van mirando a todos los humanos que hay dentro, ¿no? Como en sus jaulas, ¿vale? O sea, que ahí esta idea de libertad que diría Domenico puede desaparecer, ¿no? Digo, hostias, qué miedo, ¿no? Pero yo creo porque hay una parte ahí de libertad individual, de nuevo. O sea, analizamos la perspectiva de libertad, y por polemizar, solamente desde una mirada individual, ¿no? ¿Qué es lo que más ha predominado en estos últimos tiempos? Y anhelamos ese anonimato individual, esa libertad individual, y ojo, que no es la única forma de entender la libertad, ¿no? Y que tú puedes trabajar en un espacio como este, teniendo una autonomía colectiva, ¿no? Y una interdependencia que no dependencia, y no dejar de ser libre, pero no porque, o sea, porque hay otra dimensión ahí de libertad, que es esa parte de libertad colectiva, que es bastante más potente y que está mucho menos trabajada. Y enseguida nos sale eso. Soy libre porque no me voy a encontrar a mi pareja, a mi ex en esta ciudad, ¿no? Pues, ojo, ¿no? Bueno, así por meter algunos elementos. Muchas gracias, Nacho. No sé si tenemos alguna pregunta, Edu, de la gente que está en YouTube, porque nos quedan 5 minutos. Max, ¿la puedes leer la pregunta? ¿Te la leo? No la veo. ¿No la ves? No, sí me la Vale, veo. te pregunto, ¿qué relatos y justificaciones de carácter social deberían conocer los responsables de administraciones públicas sobre el modelo de cohousing sostenible? En un minuto. Bueno, si me... Un minuto, vale. No, bueno, lo que quieras, pero tenemos poco tiempo. Es compleja. Si me permites, voy a conectar un poco con lo que acaba de decir Nacho y voy al tema, ¿no? de la normativa estatal, intentando ir rápido. Bueno, porque sí que quería decir que coincido totalmente con Nacho, que en muchísimos casos la normativa termina por encerrar más que por hacer su rol de garantizar un funcionamiento adecuado. Y
se transforma en algo que limita la innovación y la innovación que puede ser también exactamente lo que se está pasando ahora con el Cohabitat. Me acuerdo que había problemas de no poder contabilizar, respetar subvenciones, los espacios comunes, porque no se consideraban como vivienda, etc. Ahí la normativa es un claro freno a la innovación. Por eso, bueno, me pareció muy importante el cambio que había en el Código Técnico de la Edificación, no de pasar de una prescripción de unas normas que dicen cómo hacer las cosas a unas normas que dicen lo que se tiene que conseguir con las normas y luego tú lo haces como quieras, que también comporta sus riesgos porque complica o limita el que pueda realizar la obra, pero bueno, me parece un paso muy importante para evitar que unas normas, su pretexto de querer un funcionamiento bien, pues te prescriben cómo hacerlo. Doy un ejemplo. En Francia es muy común que el baño, el water se separe del baño, de la ducha. Eso en la Comunidad Valenciana hasta hace poco era prohibido. Una vivienda obligatoriamente tenía que tener un baño completo. Tú quieres hacer otro, no podías. Así que ese tipo de normativa es perfectamente absurdo, extremadamente limitativo. Y creo que en la construcción hay todavía muchísimas normas, a pesar del esfuerzo, ¿no?, del último Código Técnico, que prescriben unos funcionamientos que se prescriben por temas de calidad, de salubridad, pero que al fin y al cabo obligan a tener un determinado funcionamiento que si tú vienes de fuera a veces te parece totalmente absurdo y que hace pues que la innovación está muy, muy limitado. Creo que las normas, una cosa que valdría la pena hacer es desacralizarlo, digamos. Es decir, una norma está ahí para que haya un buen funcionamiento, pero no es nada eterno. Si una norma no funciona, no hay que buscar cómo hacer para que puedas hacer lo que quieres hacer, sino hay que ver cómo cambiar la norma para que se adapte a los cambios, a las necesidades de innovación, a los cambios sociales. Y ahí, bueno, creo que hay mucho recorrido todavía para la administración, porque, bueno, por lo menos las normas que he visto en su elaboración, muy a menudo la participación se hace como un mal necesario y no como algo realmente enriquecedor de la norma. Y muy a menudo la norma se hace muy rápido sin tomar en cuenta realmente, se hace demasiado rápido, principalmente, y sin contar con todo lo que pueden aportar diferentes sectores para tener una norma que funcione. Eso es una cosa. Y la otra es, una norma no es una cosa que se hace y luego se mantiene, sino es algo evolutivo que tiene que adaptarse en permanencia. Leí un artículo ayer sobre las aplicaciones de la administración, no las apps de la aplicación, y el problema que supone que no son funcionales, que tienen unas valoraciones bajísimas. Y me pasó que estoy alucinando sobre la incapacidad de utilizar la aplicación. Y en el artículo dijeron que, dijo la persona, que según ella el problema es no tanto la aplicación en sí misma, sino esa mentalidad de hacer una aplicación como un contrato y luego ya se tiene y se deja ahí. En vez de considerar, y eso, bueno, Domenico lo sabrá mucho mejor, ¿no?, que todas las aplicaciones necesitan un mantenimiento
mantenimiento, una evolución continua. Pues creo que ese mismo modelo habría que traspasarlo también a las normas. Para que las normas funcionen, hay que mejorarlos constantemente y hacer una evolución continua de su funcionamiento. Espero que con esto también de algún modo contestado a la pregunta que me suponía. Pues. ¿Tenemos más preguntas, Edu? ¿Cómo introducimos los apoyos a personas dependientes en los nuevos conceptos de vivienda? Es una pregunta del Observatorio de la Accesibilidad que podemos contestar cualquiera. No sé si, Max, quizá tú, que estás más relacionado con el tema normativo. Aquí, si quieres, esto es una de las cosas que más le preocupan a casi todos los cohousing senior cuando arrancan, ¿no? El tema de la medicalización, bueno, no medicalización, hablo de la parte que serían en apoyos, digamos, a una dependencia severa, ¿no? Que es como lo más costoso. Si piensas en los apoyos a personas dependientes, pues el 80% de los apoyos a una persona dependiente se lo puede dar otra persona dependiente. O sea, en un modelo de vivienda como la nuestra, ya está de serie incorporado. Quiero decir, no puedo coger la bolsa de la compra, otro vecino me puede coger la bolsa de la compra. Necesito a alguien que me acompañe para cocinar, pues otro vecino me puede acompañar para cocinar, ¿no? Para cocinar. Es decir, que el 80% de esos apoyos se dan de serie en un modelo como este. El problema es cuando pasamos a esos apoyos, que yo creo que es donde la gente discute, que son de dependencia severa. Y en ese caso, también hay que mirar cuánto van a ser utilizados. Quiero decir, así yo no me sé, lo manejan más jubilares, pero los números creo que andan en torno al 3% de las personas que viven en una comunidad de estas características llegan a necesitar este tipo de apoyos tan especializados, ¿no? Y entonces, si diseñas todo en base a algo que va a necesitar solamente un 3%, es complejo. Entonces, la manera de hacerlo probablemente es con espacios versátiles que puedan llegar a convertirse en algo así si fuese necesario. La interdependencia y la conexión con la propia medicalización o los cuidados que hay así en tu entorno cercano, que ahí nos topamos con la complejidad que hay cuando se desmantela la atención a la dependencia en el entorno social cercano, ¿no? Pero si tú tienes tu centro de salud o tu hospital muy cercano con una conexión inmediata, ¿no? Eso para la parte más médica. Y luego poder que te hagan atención en casa, porque lo tiene la sanidad pública, sería maravilloso. O sea, que te acudan y lo tengan en tu propia casa porque es un entorno amable, ¿no? O sea, que bueno, esta daría para un debate y probablemente eso, con la gente de jubilares que lo tienen más trabajado, ¿no? O la gente también sola, que lo tenemos aquí en Madrid. Muchas gracias, Nacho. Bueno, ahí quizás hay también un efecto, ¿no? De la que se llama cultura de propiedad, que es más bien algo que existe en España por razones diversas, principalmente por el apoyo que se hizo durante el régimen franquista a la propiedad y que ha generado unas maneras de uso de la vivienda que suele ser la vivienda por toda la vida. Y eso puede suponer un problema porque si se mantiene esta idea, ¿no? De la vivienda para toda la vida, obliga a adaptar la vivienda a la persona. Y se olvida totalmente que también puede moverse la persona para cambiar de vivienda según sus necesidades. Lo que evidentemente es más fácil en un régimen como el alquiler, o si no, podría serlo también en un régimen de propiedad, pero ahí la normativa tiene un efecto de freno. Por ejemplo, si está bien informado en Quebec, si tú vendes y compras tu vivienda para vivir, los impuestos son muy reducidos. Porque, claro, el impuesto de transmisiones patrimoniales supone un freno muy importante a que tú te cambies a otra vivienda.
pero también es una costumbre. Yo he propuesto en algún momento a administraciones que estaban, ¿no?, intentando solucionar el problema de la accesibilidad de la vivienda, que es importante, muy importante. Sigue habiendo viviendas con un ascensor, sin ascensor, o con un ascensor no adaptado porque sigue habiendo escalera, etc. Les había propuesto que la subvención, a menudo importante para la accesibilidad, que se ofrezca también la posibilidad de utilizar este mismo dinero para un cambio de vivienda. Porque de facto muchas personas mayores tienen un capital inmobiliario bastante importante porque viven en unas viviendas grandes en situaciones bastante céntricas. Si hubiera facilidad de que cambiasen esta ubicación para otra de una vivienda mejor adaptada a su situación, más pequeña, por lo menos ofrecer también esta posibilidad. Salimos de esta situación donde estamos atrapados en la necesidad de hacer todo para que la gente pueda vivir toda la vida en una misma vivienda. Y en este sentido también me parece fantástico el concepto de vivienda adaptable, porque a menudo es necesario, ¿no?, de poder cambiar la vivienda según las circunstancias, pero no creo necesario que se empuje hasta el punto que cada vivienda que se cree ahora fuese apta para todo el ciclo de vida de una persona, desde que se emancipe y vive sola hasta familia, hasta luego el envejecimiento, sino que hay también una falta de movilidad residencial en España y habría que buscar una mezcla entre ambos. Y quizás ahí adaptar solo el punto de vista del arquitecto sería... vale la pena abrirlo, no solo mirar cómo se puede adaptar la vivienda a las personas, pero también tener esa movilidad residencial como una posible solución para optimizar el encaje entre usuarios y continente. De un mismo edificio se pueden plantear, por ejemplo, distintas tipologías de vivienda en la que las familias o los núcleos familiares puedan rotar de manera que se vaya adaptando. Eso evitaría el riesgo de que por moverte rompas los lazos sociales. Así que esto que se ha planteado es una de las causas que ha provocado, aparte de la gentrificación, la expulsión de personas mayores de sus contextos barriales a las periferias, ¿no? Entonces, que hay que tener cuidado, pero lo que tú dices, Paloma, sería una solución que combinaría lo que dice Max y sin perder la comunidad, ¿no? Es mucho más fácil, está claro, en edificios en régimen de alquiler, es mucho más fácil, pero también se puede hacer en régimen de propiedad si existen diferentes tipologías. Y en cesión de uso no te cuento. Desde luego. No sé si tenemos más preguntas, Edu. La garbancita ecológica. ¿Cómo se conecta la vivienda cohousing en alimentación? No solo compartir el huerto de la terraza. ¿Qué transición ecológica se hace en el cohousing en la alimentación de sus habitantes? Seguro que Nacho puede contestar a esto. O sea, yo creo que esto le pasa como otras muchas cosas, ¿no? Al final, el modelo de vivienda de cohousing es un continente que puede tener muchas ramificaciones, ¿no? O sea, tú al final, y lo puedes llevar a donde quieras. Entonces, aquellas personas que además estén preocupadas por el ámbito de la alimentación lo pueden incorporar. Todo lo que hemos dicho, en el momento en el que tú compartes espacios de alimentación para cocinar, ¿no? Como decía Max, o para compartir tuppers, ¿no? Generar ese tipo de cosas, pues de alguna manera... como que el compartir comida no sana no lo haces, ¿no? O como que de esa forma, inconscientemente, yo creo que ya vas potenciando que esto suceda. Ahora, si no hay una cultura general para que haya una alimentación ecológica, por ejemplo, pues la vivienda per se no te lo va a dar, no te lo va a arreglar. Otra cosa es
que nosotros, por ejemplo, en nuestros modelos, pues el grupo de consumo lo tenemos en local común, que es decir, que todos los martes, en vez de tener que ir a otro lugar, nos vienen aquí con nuestros productores, con nuestras verduras, con todo. La verdad es que ya prácticamente tenemos prácticamente todo en que nos lo traen los martes, ¿no? Y todo ecológico, todo sostenible, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que yo creo que había dos cosas. Una, en cuanto a cuánto compartes pautas de alimentación con tus vecinos y vecinas, pues algo hay de aprendizaje colectivo y normalmente suele ser a mejorar la tuya, ¿no? Porque tiendes a fijarte en las prácticas buenas de los demás para cambiar las tuyas y no solamente en las malas, ¿no? Y la otra es, si además en este espacio intencionalmente, porque el contexto más grande te lo da, pues incorporas esto, ¿no? Puedes meter el tema de tener tu grupo de consumo o esa parte en la cocina en la que hagas de manera, digamos, más ecológica, ¿no? Y luego, si además de esto, imagínate ya, el no va más. Si encima te implicas socialmente en tu barrio, cuando hablamos de esto, ¿no? De este contexto de vivienda, tiene el nuestro, por lo menos, pues la vocación es que no son te conectas con esta misión individual de la comunidad, porque no es muy burbuja, sino que tienes que meterte y mezclarte en lo que hay en el barrio. En nuestro caso, nos ha llevado a conectarnos y nos estamos movilizando mucho a través de las AMPAs, de las asociaciones de familias, de las escuelas infantiles y los colegios. Pues, bueno, ahí, en esto de la alimentación, pues ya lo hemos llevado tranquilamente, pero ya la escuela infantil en la que están nuestros hijos ya tiene alimentación sostenible y ecológica y ahora el colegio en el que estamos con los más mayores, pues arranca este año. O sea que luego son estas consecuencias que se dan de promover modelos de vida colectiva y comunitaria que al final te van generando relaciones que no controlas, pero que van germinando más allá de lo que se da en tu vivienda, ¿no? Claro. ¿Tenemos alguna pregunta más, Edu? No sé si alguien de aquí quiere preguntar algo. Seguimos con las preguntas online. ¿Habéis encontrado muchos impedimentos legales a la hora de adquirir los derechos de uso de las fincas? Yo puedo decir sí. O sea, no a la hora de adquirir la finca, o sea, cuando tú compras la parcela la compras sin más, ¿de acuerdo? El problema que tiene el derecho de uso no es tanto cuando compras la parcela, ¿no? O el terreno, sino cuando luego pretendes buscar la manera de financiarlo. Y entonces, ahora mismo es uno de los escollos más grandes, el encontrar financiadores para proyectos en derecho de uso, ¿no? O sea, que ahora mismo, por parte, digamos, de la banca tradicional, por supuesto, pero incluso por parte de la banca ética, está habiendo dificultades para apostar por este modelo en derecho de uso. Y se da más cuando tienes que eliminar la división horizontal de las viviendas. Esto es un problema. O sea, tenemos ahora cooperativas cercanas que han tenido que renunciar a esta línea por la imposibilidad de conseguir financiación, ¿no? Para el poder eliminar la división horizontal a la hora de construcción de su parcela, ¿no? Es cierto, eso en el contexto de Madrid, ¿no? Y en el contexto en otros lugares, como ya digo, en Cataluña, se está trabajando, bueno, pues ha habido por lo menos más facilidades, ¿no? Al final un poco de apoyo administrativo, o sea, por parte de las administraciones, ¿no? Más empiezan a entrar, porque están viendo que es un campo que no es tan riesgoso como piensa la banca tradicional. Empiezan a entrar cajas, apunta que igual alguna caja se empieza a apuntar y yo creo que en el momento en el que entre la primera será más fácil, ¿no? Muy bien. Bueno, pues si os parece, si queréis comentar algo más entre vosotros. Domenico. No, yo una cosa que comentaría también en relación a la pregunta anterior, que me parece que los modelos de cohousing nos permiten también plantear un diferente tipo, lo decía un poco Nacho antes, una forma diferente también de relacionarnos con la dimensión de barrio. Y eso tiene conexión también con cómo trabajamos, cómo producimos, por ejemplo, los alimentos. Entonces, una cosa que a mí sí me ha parecido muy absurda es que al mediodía hay mucha gente, ahora con la pandemia la hemos visto más, que está trabajando y necesita como comer algo, pero no le apetece ir a comprar en los supermercados o los restaurantes, etc. Y de repente, yo lo he visto mucho esto en Argentina, se empiezan a crear esos emprendimientos que te hacen comida casera y te la distribuyen ellos directamente. Entonces, con un cohousing, por ejemplo, me imagino
que eso ayudaría mucho a cambiar, igual que están haciendo supermercados cooperativos, cómo eso se conecta también con los espacios comunes que nosotros tenemos en esos cohousing. Creo que nos ayudarían también a entender otras formas de relacionarnos con la comunidad de vecinos y también con los vecinos del barrio. Está claro que es que las posibilidades que tiene contar con esos espacios y con esa intencionalidad, porque puedes compartir muchas cosas, puedes utilizar ese espacio común para un coworking y puedes trabajar durante el día, que por la tarde sea un espacio de cuidados y conciliación y, en fin, se pueden compartir muchísimas cosas. La cuestión es cómo revertimos esa idea de que es complejo y conflictivo, ¿no? Y yo creo que desde lo que tú haces, desde lo que tiene más que ver con esa dinamización y facilitación, yo creo que ahí está la clave, en cómo introducimos esas herramientas, ya sean digitales o ya sean en forma de encuentros y de facilitación, cómo las introducimos en el proceso para que la comunidad sea una cosa fuerte y agradable y no una fuente de conflictos, ¿no? Y en eso estamos nosotros, en eso estamos investigando y pensando cómo hacerlo, porque nosotros tenemos muy claro cuál es la parte arquitectónica, cuál es la propuesta de lo común, pero necesitamos, yo creo que hace falta el apoyo de herramientas de facilitación y sociales que nos ayuden a que esa comunidad funcione y a generar, me ha gustado mucho lo que ha dicho Nacho, esa cultura, porque realmente es una cultura y tenemos que luchar contra mucho, tenemos que luchar contra la educación, contra la cantidad de inputs que tenemos que nos llevan en dirección contraria, ¿no? Sí, yo una anécdota que he vivido, yo con unos amigos montamos en París un coworking y a los 2 años quisimos transformarlo en una cooperativa, de manera que todos éramos responsables del espacio. Y nos dijeron que no, que preferían que nosotros nos encargáramos de todo. Sin embargo, 3 años más tarde, sí lo conseguimos, porque la comunidad realmente se generó esa cultura que hablaba Nacho, entonces ha ido como, en lugar de ser simplemente unos pocos que veíamos eso, la comunidad más grande lo vio y es lo que nos ha permitido, por ejemplo, sobrevivir a la crisis ahora del COVID. Y lo que ocurre ahora en esos espacios es que, por ejemplo, se cuida entre todos y es muy bueno, es decir, tú estás ahí y a veces tienes que preocuparte quién se encarga de apagar las luces, quién limpia. Sí, hay servicios, eso también un poco para insistir en lo que decía antes. A mí me gustan mucho las cosas híbridas. Sí, hay un mínimo de servicio, pero realmente también hay una implicación de la comunidad. Y entonces ese equilibrio hace que las cosas funcionen muy bien. Muy bien. Pues Max, Nacho, no sé si queréis comentar alguna cosa más. Sí, 2 cositas. Primero, el tema de la financiación que mencionó Nacho es efectivamente el gran problema en todos los proyectos de cohousing, y porque no solo por esta obligación de la división horizontal, que he conocido también ese problema participando en un proyecto en Barcelona, que al final te obliga, ¿no?, a volver a un modelo de viviendas casi individuales, con cada uno su responsable. Pero la financiación en términos más generales, porque a partir del momento que una gran parte de la población sencillamente no puede tener acceso a financiación, incluso sobre un plan individual, queda excluida de la posibilidad de participar en un modelo de cohousing si no hay algún apoyo. Y ahí en Barcelona están trabajando sobre la posibilidad de crear a nivel de vivienda social también un modelo que se inspira de las cooperativas de cesión de uso. Eso me parece una opción interesantísima, porque sencillamente abre el camino, la posibilidad de este tipo de vivienda a más personas. Y luego el papel del arquitecto
en toda esta transformación es fundamental y tremendamente difícil, creo yo. Así que os felicito, Paloma, por lo que hacéis, porque lo que he visto en la mayoría de los casos es que los arquitectos, por razones obvias de cantidad de temas que hay que controlar, ante todo a nivel constructivo, con una cantidad de normativas tremenda, el riesgo de hacer de otra manera que siempre se ha hecho es enorme para el arquitecto. Y por lo tanto hay una necesaria tendencia hacia hacer como siempre, porque quitas mucho riesgo. A eso se añade el tema de la financiación, otra vez, del promotor, que al promotor lo que le interesa es hacer vivienda que pueda vender, por lo tanto, que tenga el mayor número de clientes posibles, y ahí otra vez hay cierto riesgo de hacer otra cosa. Por lo tanto, y eso además, que una amiga que trabaja entre España y Suiza me dijo que en España la exigencia hacia el arquitecto es enorme, porque se le exige saber hacerlo todo. Por lo tanto, los que hacéis cosas diferentes, hacéis un trabajo tremendo, y todas mis felicitaciones. Pues gracias, Max. Ahí estamos, en ese esfuerzo, con todo ese lío, con la financiación, con la normativa, con las comunidades, pero bueno, nos lo creemos y estamos totalmente convencidos de que es el único camino. Si queréis cerrar de alguna manera, si no, pues os agradezco muchísimo haber venido. Espero que a la gente que está en su casa le haya interesado, los que están aquí también. Y bueno, quería cerrar con una pequeña cita de Eric Fromm que me gusta mucho. Dice: la compañía, el afecto y la pertenencia a un grupo no solo son el deseo más poderoso del hombre, sino una necesidad básica. Muchas gracias y gracias a vosotros también. Muchas gracias.